La amante de mi esposo me envió un mensaje. Disfruta tu última cena con él. Y lo que pasó me destruyó. Valeria enciende las velas de la mesa y sonríe. Hoy es su aniversario de bodas. Todo parece perfecto. Pero entonces, un mensaje. Disfruta tu última cena con él. Ella se queda paralizada. El nombre de la pantalla, Bianca. Aún así, continúa como si nada hubiera pasado. Tomás brinda como si aún la amara, pero evita mirarla a los ojos. ¿Qué sabía Bianca? Y lo que Valeria estaba a punto de descubrir esa noche, lo cambiaría todo. Porque no todas las cenas terminan con postre. Algunas terminan con verdades. ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves. Escribe en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Había algo inquietante en el aire, como si el silencio supiera más de lo que cualquiera se atrevía a decir. Valeria caminaba descalza por el mármol frío del salón, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Las flores recién cortadas exhalaban un perfume dulce, casi irónico, y las velas titilaban como si dudaran si encenderse por completo. Esa noche, celebraban 10 años de matrimonio. 10 años de aparente estabilidad, de sonrisas perfectas ante los demás, de guardar las lágrimas para el baño. Era una ocasión especial, pero su intuición le gritaba otra cosa. No sabía el qué, pero sí que algo no estaba bien. El tipo de presentimiento que no viene del miedo, sino de la certeza callada de quien ha empezado a despertar. Valeria, sin embargo, no era de las que huyen del escenario. Esa cena tenía que suceder, aunque fuera su última. La mesa estaba puesta con esmero. Copas brillantes, cubiertos alineados como en una revista de diseño, y un centro de mesa que ella misma había armado con lavanda seca y velas bajas. Había algo profundamente simbólico en esa preparación, como si su alma necesitara aferrarse a un ritual para no desmoronarse por dentro. Preparó la comida favorita de Tomás, su esposo, risotto de hongos con trufa negra. Cada movimiento en la cocina era una coreografía aprendida, mecánica, precisa. La calma exterior de Valeria contrastaba con su corazón, que retumbaba como un tambor de guerra. No era miedo, era expectativa, o tal vez una mezcla silenciosa de dolor y lucidez. Había que llegar al final de la cena. Después, vendría lo que fuera necesario. Justo cuando terminaba de acomodar las servilletas, el celular vibró. Un mensaje, sin nombre, sin explicación. Solo una frase que heló su columna vertebral. Disfruta tu última cena con él. Era imposible no reconocer el tono, la carga, la amenaza velada. El remitente aparecía como Bianca. Valeria sintió que el mundo se le detenía por un segundo. Bianca, la ex empleada de su empresa, joven, ambiciosa, de sonrisa fácil y mirada astuta. No era una desconocida, no. Y de pronto, esa frase lo cambió todo. Porque a veces una sola oración basta para encender el incendio que llevabas años conteniendo. Última cena, ¿qué significaba exactamente eso? Con la experiencia emocional de una mujer que ha aprendido a tragarse el llanto, Valeria respiró hondo, bloqueó el número, guardó el teléfono en silencio y se retocó el labial frente al espejo. No iba a arruinar la noche. No aún. A lo largo de su vida había aprendido que las verdaderas batallas se ganan con la mente fría y el corazón encendido. Y ese mensaje, aunque devastador, solo la confirmó en algo que ya presentía desde hace semanas. Su matrimonio no era lo que parecía. No lo era desde hacía mucho, aunque todos la envidiaran. Era hora de actuar con estrategia, de mirar a los ojos al enemigo y brindar con él como si todo estuviera bien. Tomás llegó unos minutos después, elegante como siempre, con su sonrisa de catálogo y el perfume caro que a ella tanto le gustaba, hasta esa noche. La abrazó, le besó la frente, y le dijo lo que siempre decía: «Qué bella estás, mi amor». Pero algo en su mirada estaba ausente, como si la conexión entre ellos se hubiera desvanecido sin que nadie supiera en qué momento. Valeria lo miró fijamente. Sonrió también, porque las mujeres que han sido traicionadas no gritan de inmediato. Primero observan, y esta vez, ella quería ver cada gesto, cada mentira envuelta en ternura, cada silencio malintencionado. La cena había comenzado, y con ella, un juego peligroso. Comieron entre pequeñas conversaciones vacías. Él hablaba del trabajo, de nuevos negocios, de lo difícil que estaba el mercado. Ella asentía, sonreía, hacía preguntas, pero estaba lejos, muy lejos.
Analizaba cada palabra, cada movimiento de su esposo, como si fuera un mapa lleno de pistas. Había una tensión invisible flotando sobre la mesa, esa que se siente solo cuando hay un secreto demasiado grande para esconder. Él no la miraba mucho a los ojos, y cuando lo hacía, apartaba la mirada enseguida. Valeria sabía que algo se quebraba, algo que no se arregla con flores ni aniversarios. Y no había vuelta atrás. En un momento, él brindó, levantó su copa, la miró, y dijo, por nosotros, por estos 10 años y por los que vienen. A cualquier otra persona, esas palabras le habrían parecido románticas, comprometidas, emocionantes. Pero Valeria percibió el vacío detrás de cada sílaba, como si la frase estuviera ensayada, como si no tuviera sustancia. Aún así, alzó su copa. Chocaron suavemente y bebieron. Era un brindis por el fin de una ilusión. Ella no respondió con palabras. Solo lo observó, casi con ternura, como quien ve a alguien por última vez sin que él lo sepa. Después de la cena, Tomás se acomodó en el sofá y puso una película cualquiera. Valeria, en cambio, comenzó a recoger la mesa. Se movía con lentitud, como si quisiera prolongar ese instante de calma falsa antes de la tormenta. Recogió los platos, los cubiertos, las copas, todo con un orden obsesivo. Y entonces, mientras doblaba el saco de Tomás para llevarlo al perchero, un papel cayó al suelo. Pequeño, blanco, doblado. Era un recibo. De hotel. De hacía 3 días. A nombre de Tomás. Con una sola habitación. Para 2 personas. Y ahí, sin que él lo supiera, se confirmó la traición. Valeria no lloró. No gritó. No hizo escándalo. Guardó el recibo en su bolsillo como si fuera una prueba de laboratorio. La evidencia perfecta de que no estaba loca, de que su intuición no la engañaba. Había algo profundamente emocionante en ese momento, porque por fin tenía la verdad en sus manos. Y con esa verdad, empezaba una transformación silenciosa. Ya no era la esposa paciente, la mujer que se callaba para evitar peleas. Era alguien que se preparaba para algo más grande, algo superador. Y como toda buena historia de traición, lo mejor aún estaba por venir. Mientras Tomás se quedaba dormido en el sofá, como si nada hubiera ocurrido, Valeria se encerró en el baño, sacó el recibo de su bolsillo y lo alisó sobre la mármol del lavamanos. Lo observó detenidamente. Nombre del hotel, fecha, firma, y una frase escrita a mano que decía, «Gracias por hacerme sentir única». No estaba firmada, pero no hacía falta. El veneno ya estaba en su sangre. Pero ella no caería. Se levantaría, más fuerte, más fría, más estratégica, porque cuando una mujer se cansa de fingir, el mundo se prepara para ver lo impensable. La madrugada cayó sobre la casa. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como testigos indiferentes. Valeria se sentó frente a su espejo y se miró como quien ve a una desconocida por primera vez. No había lágrimas, solo determinación. Y aunque la traición la había atravesado como un cuchillo, no la destruiría. Le daría poder. El tipo de poder que solo se conquista tras perder todo. Esa noche, mientras el silencio llenaba cada rincón de la casa, Valeria tomó una decisión. Ya no viviría más para mantener la imagen. Viviría para sí misma. Y nadie, volvería a jugar con ella sin pagar el precio. Valeria se despertó temprano, antes que el sol. No había dormido realmente. Apenas descansado entre pensamientos que le daban vueltas como moscas en verano. Tomás seguía roncando en la habitación, ajeno a todo. Aún tenía el saco colgado en la silla, sin saber que el pequeño papel en el bolsillo lo había delatado. Ella se levantó despacio, se puso una bata de seda color marfil y fue directo a la cocina. No por hambre, sino por necesidad de rutina. Mientras el café se preparaba, repasaba en su cabeza cada gesto de la noche anterior. Su mente analizaba como un rompecabezas cada mirada esquiva, cada frase a medias. Algo había cambiado para siempre. Ella ya no era una mujer esperando amor. Era una mujer esperando el momento exacto para actuar. Tomás se fue a trabajar sin notar nada. O al menos eso parecía. La besó en la mejilla, como siempre, y salió con su portafolios negro y su perfume caro. Valeria lo observó desde la ventana. Una parte de ella todavía quería creer que todo era un malentendido. Pero otra, más lúcida, más madura, más cansada, sabía que eso era solo el comienzo. No lo confrontaría, no aún. El silencio era su aliado más fuerte, porque en la quietud, uno observa mejor.
Ella tenía que ser estratégica. Nada de gritos, nada de escenas. Las mujeres inteligentes no se vengan con rabia, se vengan con elegancia. Y para eso, necesitaba pruebas. Así que esa mañana se convirtió en detective de su propia vida. Lo primero fue revisar el celular de Tomás. Aprovechó que él había salido temprano y que, por descuido, había dejado el teléfono desbloqueado en el baño. Su corazón latía fuerte, como cuando uno está a punto de descubrir algo que ya sabe, pero que aún duele confirmar. No había mensajes recientes, nada sospechoso, pero algo le llamó la atención. Demasiados chats eliminados, vacíos, como si alguien se hubiera encargado de borrar no solo palabras, sino también huellas. Eso la inquietó, porque quien borra tanto no quiere ser descubierto, y quien no quiere ser descubierto está ocultando una traición. Respiró hondo, cerró la puerta del baño y se sentó con el celular en las manos. Rebuscó en las fotos, en las notas, en las aplicaciones abiertas. No encontró imágenes comprometedoras, pero sí una app de mensajería encriptada que ella no conocía. La abrió, pero pedía un código. Lo intentó con fechas importantes, aniversarios, nombres, nada. Eso le confirmó que Tomás tenía una doble vida, o al menos, una vida paralela donde ella no existía. Cerró todo con cuidado. Volvió a dejar el celular en su sitio, como si nada. Pero en su interior, algo se había partido en dos. Ya no había duda. El juego había comenzado. En la oficina, el aire tenía otro peso. Elena, su socia y confidente, la recibió con una sonrisa y un «todo bien, vale». Valeria sonrió también, con esa sonrisa de mujer que ha aprendido a disimular el dolor detrás de la eficiencia. Comenzaron la jornada como cualquier otro día, pero en su cabeza, Valeria repasaba un nombre: Bianca. No era solo un mensaje, había algo más. Esa chica había trabajado allí. ¿Cómo se le había escapado eso? Revisó antiguos correos, archivos de personal, notas de evaluación. Y entonces lo vio. Bianca Rodríguez, estudiante de diseño, becaria por 3 meses. Su contrato había sido terminado abruptamente. Renuncia voluntaria, decía el expediente. Mentira, algo no cuadraba. Valeria llamó a su asistente y preguntó directamente: ¿recuerdas por qué se fue Bianca Rodríguez? La joven parpadeó, sorprendida. Ah, bueno, se dijo que tuvo un problema con recursos humanos. Pero hace poco la vi por aquí. No sabía. Valeria se quedó helada. ¿Cómo que estuvo por ahí? ¿Cuándo? Porque nadie le había dicho. Esa revelación fue como una bofetada en pleno rostro. Bianca no solo había regresado, había tenido el descaro de aparecer en su terreno, en su empresa, en su mundo. Y eso le decía algo muy claro: la otra ya no se escondía. Jugaba con ventaja. O eso creía. Volvió a su despacho, cerró la puerta y se dejó caer en el sillón de cuero. El silencio en esa habitación era distinto al de su casa. Era un silencio espeso, como el que precede a una tormenta. Ella sabía lo que venía, pero no cómo ni cuándo. Lo único que tenía claro era que Bianca estaba segura de sí misma. Demasiado segura. Y Tomás, por supuesto, creía que tenía el control de todo. Ninguno de los dos contaba con que Valeria había despertado. Y no como víctima, sino como estratega. Las mujeres como ella, cuando se cansan de esperar, no perdonan. Y tampoco olvidan. Tomó aire y abrió su correo. Decidió revisar la bandeja de elementos eliminados. A veces, los errores digitales son más reveladores que las palabras. Y ahí estaba. Un archivo borrado hacía pocos días. Reserva-vuelo-Madrid PDF. Lo abrió. Era una reserva para 2 personas, a nombre de Tomás Mendoza, con destino a Madrid. Fecha: hacía 2 semanas. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él había dicho que fue a una convención. Nunca mencionó Madrid. Nunca dijo que no iba solo. Ese archivo era una bala directa al corazón, pero también era una pista más. Una más que la acercaba a la verdad. Imprimió el documento, lo guardó en una carpeta y escribió con lápiz rojo: Madrid, 2 packs. Nada más, nada menos. Una mujer herida puede llorar, pero una mujer herida y lúcida toma nota. Ya tenía 2 pruebas: el recibo de hotel y la reserva de vuelo. El rompecabezas empezaba a armarse. No solo era una traición emocional, era una traición estructurada, planeada, y eso dolía más, porque no se trata solo de infidelidad.
Se trata del desprecio frío de quien toma decisiones sabiendo que lastima, pero no le importa. Y eso no se perdona tan fácil. Mientras organizaba los papeles, el reflejo en el vidrio le mostró su rostro. Valeria no se reconocía del todo. Había en sus ojos una mezcla de furia y serenidad, como quien está a punto de tomar las riendas de una historia que ya no quiere que otros escriban. El silencio era su mejor disfraz. Nadie, ni siquiera Elena, notaba lo que hervía por dentro. Y eso la protegía, porque la venganza, cuando se cocina a fuego lento, tiene otro sabor. El sabor emocionante de la justicia disfrazada de elegancia. El sabor superador de quien se reconstruye con dignidad. Ese día pasó como si nada. Reuniones, cafés, sonrisas. Tomás llamó al final de la tarde. Voz dulce, palabras suaves. ¿Qué tal tu día, amor? Valeria respondió con calma, como si no supiera nada. Tranquilo, como siempre. Y en esa frase escondía todo un volcán, porque a veces el silencio no es sumisión, es estrategia, es preparación. Y Valeria, aunque herida, no estaba derrotada. Estaba en proceso de descubrimiento, de despertar, de transformación. Y en ese silencio se cocinaba algo que cambiaría todo. Valeria no era detective, pero algo en ella se había activado. No era solo el instinto de una esposa traicionada, era la determinación silenciosa de quien ha sido subestimada por demasiado tiempo. Aquella mañana, mientras se ataba ociosamente a su café, pensó en cómo Tomás había construido una imagen tan perfecta que hasta ella misma había llegado a creérsela. Pero ahora la máscara empezaba a mostrar grietas. No por lo que él decía, sino por lo que ya no podía ocultar. En su mirada ya no había amor, había cálculo. Y en sus gestos, una torpeza nerviosa que antes no existía. Valeria entendía lo que eso significaba. Culpa. Y donde hay culpa, hay posibilidad de exposición. Solo era cuestión de saber dónde mirar. Y ella ya no tenía miedo de mirar. Elena, su amiga y socia, notó algo distinto en su actitud. Estás más callada. Vale, todo bien en casa. Valeria la miró con esa sonrisa a medias que no engaña a nadie. Todo marcha, respondió. Pero Elena, que la conocía desde la universidad, sabía que cuando Valeria decía poco, era porque mucho estaba pasando por dentro. Entre ambas existía un lazo de confianza que venía de años de lealtad. Por eso, esa misma tarde, Valeria decidió contarle una parte, no toda, de lo que había descubierto. Necesito revisar las cámaras de seguridad de la oficina, dijo en voz baja, mientras fingían hablar de un proyecto frente al resto del equipo. Elena arqueó una ceja. ¿Buscas algo en particular? Valeria asintió. No algo, a alguien. Y ahí comenzó el rastreo. Juntas revisaron los archivos de las últimas semanas. Cámara por cámara, grabación por grabación. Elena manejaba el sistema, pero fue Valeria quien, con los ojos afilados por el dolor, identificó la escena. En una tarde cualquiera, alrededor de las 3, Tomás aparecía entrando en una sala de reuniones con Bianca. No parecían estar discutiendo planos. Se miraban con una complicidad repugnante, de esas que sobran en una empresa pero abundan en los moteles. Hubo una caricia rápida en la espalda de ella, una sonrisa ladeada en él. Valeria detuvo el video y bajó el volumen. Le temblaba el pulso, pero no dijo una palabra. No hacía falta. La traición ya no era una sospecha. Era una imagen nítida en una pantalla de 21 pulgadas. Elena, aunque lo sospechaba, no pudo disimular la sorpresa. «Hijos de puta», murmuró con rabia genuina. «¿Esto viene desde cuándo?» Valeria solo negó con la cabeza. «No sé, pero ya no importa. Ahora tengo lo que necesito». Guardaron una copia del archivo en un pendrive con nombre codificado. Arquitectura secreta MP4. Parecía casi irónico. Durante años habían construido edificios juntos, diseñando espacios hermosos mientras su propia casa se caía a pedazos. «¿Y qué vas a hacer con esto?», preguntó Elena. «Usarlo cuando sea el momento. No antes, no después». La calma de Valeria daba más miedo que cualquier grito. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Tomás, al no notar nada raro, empezó a comportarse incluso con más ternura. Le traía flores, preparaba cenas improvisadas, se mostraba más atento, como si quisiera equilibrar la balanza de sus pecados. Pero Valeria lo veía con una lucidez diferente. Ya no era su esposo,
Era un actor en el último acto de una obra que ella ya había decidido cómo iba a terminar. Observaba cada uno de sus movimientos con precisión quirúrgica, no para detenerlo, sino para entenderlo, para desmontarlo, como quien estudia al enemigo antes de la batalla final. Y Tomás no tenía ni idea. Una noche, mientras cenaban sushi en casa, el platillo favorito de Valeria, irónicamente sugerido por él, Tomás hizo una confesión inesperada. He estado pensando en nosotros, en hacer una renovación de votos. Valeria alzó una ceja, conteniendo una risa interna. ¿En serio?, preguntó con dulzura artificial. Sí, creo que nos haría bien, para refrescar la relación, para recordarnos lo que somos. Ella asintió, como si la idea le pareciera hermosa, pero por dentro, ese ofrecimiento era la oportunidad perfecta. Una celebración, un escenario, un público, todo lo que necesitaba para ejecutar su venganza con elegancia. La vida, a veces, entrega regalos inesperados. Días después, Elena apareció en la oficina con una carpeta bajo el brazo. ¿Recuerdas a Bianca? Encontré algo más sobre ella. Valeria la miró con atención. Fue despedida por conducta inapropiada, pero no fue con Tomás, fue con otro empleado que desapareció del mapa. El tipo pidió su traslado a otra sede después del escándalo. Valeria frunció el ceño. ¿Y por qué no me enteré de eso? Elena se encogió de hombros. Tomás pidió manejar el asunto personalmente. Dijo que no era relevante. Ahí, algo hizo clic en la mente de Valeria. No era solo una amante. Bianca era un riesgo público. Y Tomás la protegía. Esa revelación cambió el enfoque de Valeria. Ya no se trataba solo de infidelidad. Era una relación tóxica con tintes de manipulación mutua. Bianca no era una simple víctima, ni una ingenua. Jugaba su propio juego. Sabía cómo moverse, a quién seducir, qué decir. Y Tomás, por su parte, había construido una imagen de esposo ejemplar mientras defendía a una mujer que podía arruinarles la reputación. El juego de máscaras era más profundo de lo que ella imaginaba. Pero eso, lejos de debilitarla, la hizo más fuerte. Porque cuando conoces el terreno enemigo, puedes planear mejor tu ataque. Y Valeria ya no estaba dispuesta a perder ni un minuto más. Una mañana, al llegar al trabajo, encontró una nota sobre su escritorio. No tenía firma, solo decía, a veces, el silencio es más ruidoso que un grito. Valeria la leyó varias veces. No supo si era una amenaza, un consejo o una provocación, pero la guardó. Algo le decía que era importante. Tal vez alguien más sabía lo que estaba pasando. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Y si había una tercera voz en la historia, mejor. Cada traición necesita testigos. Porque lo emocionante de desenmascarar una mentira no es solo ver la cara del culpable. Es tener quien lo vea contigo. La máscara de Tomás empezaba a mostrar fracturas visibles. Incluso frente a los empleados, sus bromas forzadas y risas huecas lo hacían ver como un hombre que ya no controlaba el teatro. Y eso lo hacía más vulnerable. Valeria lo miraba con esa calma helada que tienen las mujeres que ya no aman, ni odian, solo observan, porque cuando se llega a ese punto, no hay grito ni disculpa que pueda reparar lo que se rompió. Solo queda el momento en que la verdad se muestra. Y Valeria ya estaba preparando el telón. El nombre de una mujer puede pesar más que una sentencia. Y en la mente de Valeria, Bianca ya no era solo un nombre, era una sombra. Una presencia inquietante que había entrado en su vida como una simple pasante y ahora amenazaba con derrumbar la fachada de su matrimonio. Pasaban los días y la imagen de aquella chica de sonrisa plástica y ojos audaces no la dejaba en paz. Valeria no era celosa, no era insegura, pero no se trataba de una simple rival. Se trataba de alguien que había cruzado líneas. No solo se acostaba con su esposo, había caminado por sus pasillos, saludado a sus empleados, compartido almuerzos en su comedor. Era demasiado íntimo, demasiado real, demasiado presente. Y eso Valeria no lo iba a tolerar. Después de revisar grabaciones, correos y documentos, Valeria decidió que necesitaba verla cara a cara. No un encuentro casual, no un cruce incómodo, un encuentro planeado. ¿Cómo se enfrenta una mujer a la otra sin perder la dignidad? Con inteligencia, con estrategia. Así que le escribió desde un correo anónimo, invitándola a un café, usando un pretexto profesional, una oferta laboral vinculada a un estudio de arquitectura de interiores. Firmó como Sofía G. La respuesta llegó una hora después. Claro, ¿cuándo nos vemos?
directa, sin rodeos. Bianca sabía que no era cualquier trabajo. Y Valeria, al leer la confirmación, sonrió con una mezcla de miedo y poder. La cita estaba hecha. Ahora sí, el juego se pondría emocionante. El día del encuentro, Valeria se arregló con sobriedad. Ropa elegante, maquillaje impecable, postura firme. El café elegido era discreto, en una zona elegante pero poco transitada. Llegó 10 minutos antes, pidió un té y se sentó en una mesa con vista a la puerta. Cuando Bianca entró, era exactamente como la recordaba. Joven, segura, con un aire de superioridad que no se podía disimular. Vestía con intención, con seducción calculada. Sus tacones resonaron como pasos de guerra sobre el suelo de madera. Se acercó a la mesa con una sonrisa afilada y dijo, sin preámbulos: «Hola, Valeria». ¡Qué sorpresa! No hubo negación, no hubo teatro, solo un choque frontal. Valeria no se inmutó. La observó con una serenidad que la descolocó. «Veo que no te sorprende», dijo. Bianca soltó una risita ligera. «No soy de fingir, al menos no más que los hombres que nos mienten a las dos». Ese comentario fue una puñalada precisa. No solo hablaba con desparpajo, sino que se posicionaba como igual, como víctima también. Pero Valeria no mordió el anzuelo. No estaba ahí para pelear. Estaba ahí para entender. «¿Qué buscas en Tomás?», preguntó con voz firme. Bianca la miró, ladeó la cabeza y respondió: «Lo que tú ya no puedes darle». Esa frase, cargada de veneno y soberbia, fue el punto de quiebre. Pero Valeria no perdió la compostura. «¿Y qué es eso exactamente?». «Mentiras, traición, un poco de emoción clandestina para alimentar tu ego». Bianca cruzó los brazos. «No te enojes conmigo. Él vino a mí. Yo solo tomé lo que me ofrecieron». La conversación subía de tono, pero mantenía un disfraz de cordialidad que las hacía parecer dos mujeres civilizadas tomando té, mientras se apuñalaban con palabras. Valeria, con cada respuesta, medía el nivel de cinismo de Bianca, y entendía algo crucial. No se trataba solo de un romance. Bianca quería ocupar su lugar, no como amante, como reemplazo. Esa era la verdadera amenaza. Bianca comenzó a contar anécdotas, como si fueran trofeos. «Una vez me llevó a ese restaurante frente al río. ¿Sabes cuál? El de los farolitos verdes. Me dijo que era su lugar favorito. También era el tuyo». Valeria apretó la mandíbula, pero no respondió. Cada palabra confirmaba lo que temía. No era sexo, era historia, era repetición. Tomás no solo la engañaba, la copiaba, la imitaba, la reciclaba. Usaba los mismos lugares, las mismas frases, los mismos gestos. Como si cada mujer fuera una versión distinta del mismo guión. Y eso, para Valeria, era peor que cualquier infidelidad. «Te voy a decir algo, Valeria», dijo Bianca, mientras jugaba con su cucharita. «Él nunca te va a dejar. Eres la esposa perfecta, la imagen, la estabilidad. Pero eso no significa que sea suficiente». Esa frase caló hondo, porque no era solo una provocación. Era una verdad que Valeria venía sintiendo en la piel desde hacía años. Tomás no buscaba amor, buscaba escapar de sí mismo, y usaba a las mujeres como refugios momentáneos. Bianca era solo la última estación, pero ella creía que era la definitiva. Pobrecita, no sabía con quién estaba jugando. El café terminó con una tensión tan espesa que cortaba el aire. Valeria se levantó con elegancia, tomó su bolso y dijo con una calma gélida: «Gracias por tu sinceridad. Tomás sabrá devolverte el favor». Bianca no respondió, solo la observó salir, pero detrás de sus ojos había un pequeño destello de duda. Por primera vez, tal vez, había sentido que esa esposa callada no era tan débil como parecía. Y tenía razón, porque Valeria, en ese momento, había dejado de ser víctima. Había comenzado su transformación en algo mucho más poderoso. Una mujer que ya no necesitaba perdón ni explicación, solo justicia. En el auto, camino a casa, Valeria repasaba cada palabra del encuentro. No lloró, no gritó, no golpeó el volante. Solo pensó, analizó, interiorizó. Esa conversación le había dado exactamente lo que necesitaba: una radiografía emocional de su enemiga. Y también de su esposo. Sabía ya con qué armas contaba cada uno. Conocía sus puntos débiles, sus arrogancias, sus inseguridades. Ahora, el tablero estaba completo. Solo faltaba elegir el momento para hacer su jugada. Y sería magistral, porque las traiciones no se pagan con lágrimas.
se pagan con lecciones inolvidables. Al llegar a casa, Tomás estaba en la cocina, preparando pasta. Hoy pensé en ti todo el día, dijo, sin sospechar que ella había estado cara a cara con su amante horas antes. Valeria lo abrazó por la espalda y le respondió, sí, yo también pensé en ti. Mucho. Y en ese instante, el silencio volvió a ser su aliado. Porque no hay nada más peligroso que una mujer herida que aún sonríe. No por amor, sino por estrategia. Y Tomás ya estaba en la mira. Cuando Valeria se miró al espejo esa mañana, no vio a la mujer que todos creían conocer. Su rostro seguía siendo el mismo, piel impecable, ojos expresivos, labios definidos. Pero detrás de todo eso había grietas, fisuras sutiles que solo ella notaba. No eran producto de la edad, sino del cansancio emocional, de sostener una vida perfecta para los demás mientras su alma se iba vaciando poco a poco. El espejo no miente. Y ese día, por primera vez en años, Valeria se atrevió a sostenerse la mirada. ¿Quién era esa mujer elegante, fuerte por fuera pero partida por dentro? ¿En qué momento se había perdido intentando encajar en la definición de esposa ideal? No tenía la respuesta todavía, pero sí la necesidad urgente de encontrarla. Porque ahora entendía que la traición más silenciosa era la que ella se había hecho a sí misma, negarse. No fue fácil decidirse a buscar ayuda. Valeria siempre había sido autosuficiente. Nunca pidió permiso, nunca esperó nada de nadie. Pero esta vez no se trataba de resolver un problema externo. Se trataba de ordenar su caos interno. Así que sin decir nada a Tomás ni a Elena, buscó en internet el contacto de una terapeuta. Su nombre, doctora Irene Aguilar, psicóloga clínica especializada en relaciones afectivas y autoestima femenina. No sabía si funcionaría, pero al menos era un comienzo. Llamó, agendó una cita para el miércoles y anotó la dirección en su agenda personal como si fuera una reunión más. Nada de sentimentalismos. Solo un paso más en este proceso superador que, aunque doloroso, ya no podía detener. La consulta fue en un edificio discreto, en un tercer piso con aroma a libros antiguos y lavanda. La doctora Irene, una mujer de cabello gris y voz pausada, la recibió con una calidez que desarmaba. «Puedes hablar sin filtros», le dijo apenas se sentó. Y Valeria, que llevaba años conteniéndose, empezó a hablar. Al principio con cautela, luego, como una cascada, habló de la cena, del mensaje, del recibo, del video con Bianca. Pero también habló de lo que no le había contado ni a sí misma, del vacío, de la soledad matrimonial, de cómo había aprendido a amar con miedo y a callar con elegancia. No hubo lágrimas, solo verdades, crudas, incómodas, innecesarias. «Llevas tanto tiempo cuidando el mundo de los demás que te olvidaste del tuyo», le dijo Irene con suavidad. Esa frase la atravesó como un cuchillo. Porque sí, Valeria había puesto su energía en construir una imagen, una familia, una empresa. Había sido madre de su esposo, consejera de su equipo, ejemplo de sus amigas. Pero, ¿quién había sido para ella misma? Nadie. Había postergado sus pasiones, sus gustos, sus emociones. Todo por encajar, por sostener, por no defraudar. Y ahora que el castillo de naipes se venía abajo, se daba cuenta de que jamás lo había construido para ella, solo para los otros. Volvió a casa en silencio, con la mente en ebullición. Irene le había dado una tarea: mirarse al espejo cada mañana y decirse 3 verdades que nunca se había permitido reconocer. Al principio, le pareció ridículo, pero al día siguiente, lo hizo. Soy más fuerte de lo que pensaba. No necesito a nadie para validarme. No merezco ser traicionada. Y aunque las palabras salieron temblorosas, se sintió ligeramente más liviana, como si empezara a reconectarse con algo perdido. Con esa Valeria auténtica que existía antes de las máscaras, de los tacones, de las sonrisas por compromiso. El proceso recién comenzaba, pero ya no tenía marcha atrás. Esa misma tarde, mientras ordenaba papeles en la oficina, encontró una antigua libreta donde solía anotar ideas de diseño. Frases sueltas, bocetos de muebles, colores favoritos. Entre esas páginas, descubrió algo que la hizo detenerse. Un pequeño dibujo de una casa frente al mar, firmado con su nombre. Era un sueño viejo, olvidado. Uno que tenía antes de casarse, antes de que su vida se volviera una sucesión de listas y agendas. Ahí entendió que había enterrado más que emociones. Había enterrado su esencia. Y Tomás, con su traición, no solo había roto su corazón,
Le había recordado quién era cuando nadie la miraba. Esa noche, en la cama, Tomás intentó abrazarla. «Estás distante», le dijo. Valeria no respondió. Solo lo miró y sonrió con tristeza. «Estoy reencontrándome», pensó. Pero no lo dijo. No era el momento. Él no entendería. Para él, todo parecía igual. Creía que con cenas y flores podía seguir tapando los huecos. Pero no sabía que esos gestos llegaban tarde. Que ella ya no era la misma. Ya no buscaba consuelo en sus brazos. Buscaba respuestas en su interior. Y en esa búsqueda, cada vez él era más prescindible. Más accesorio. Menos necesario. Días después, en otra sesión, Irene le preguntó: «¿Alguna vez te sentiste amada por Tomás?». La pregunta fue un golpe seco. Valeria pensó. Repasó aniversarios, viajes, logros compartidos. Y la respuesta fue devastadora. No lo sabía. Había momentos, sí, gestos, palabras bonitas, pero nunca la certeza. Siempre había una condición, una expectativa, una exigencia, como si su valor estuviera siempre a prueba. «Creo que me esforcé tanto por ser perfecta, que él nunca conoció a la real». Irene asintió. «Y ahora es momento de que tú sí la conozcas». Esa fue la tarea más importante de todas. En ese proceso, Valeria comenzó a escribir. No sabía si era un diario, un libro, un ejercicio terapéutico. Solo necesitaba poner palabras a lo que sentía. Y escribir, para ella, fue como limpiar un cristal empañado por años. Surgieron recuerdos dolorosos, pero también momentos de luz. Redescubrió pasiones dormidas, ideas olvidadas, partes de sí misma que creía muertas. Se dio cuenta de que no necesitaba una venganza sangrienta. Lo que necesitaba era algo más poderoso, volver a ser dueña de su historia. Porque una mujer que se reconstruye desde la verdad, desde el dolor, es una mujer que jamás vuelve a ser manejada por nadie. Tomás, mientras tanto, seguía en su mundo paralelo, planeando viajes, cenas, regalos. Haciendo lo que siempre hizo, tapar con gestos lo que no podía sostener con actos. No sospechaba nada, pero su comportamiento se había vuelto más cuidadoso. A veces, la observaba como quien teme que se le escape algo que ya no entiende. Y tenía razón. Valeria ya no era suya, ni siquiera suya emocionalmente. Ella se estaba reconstruyendo, paso a paso, con dolor, sí, pero con dignidad. Y lo emocionante era que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Un día cualquiera, mientras se maquillaba antes de salir, se miró al espejo y pensó: «Ya no soy la misma, y no quiero volver a serlo». Había perdido mucho. Había sido traicionada, usada, ignorada. Pero en el proceso, había ganado una fuerza que nunca antes había sentido. No era rencor, era claridad. Y esa claridad la guiaba hacia un futuro en el que no necesitaba fingir, en el que podría elegir desde el amor propio. Y ese futuro, aunque incierto, se sentía profundamente suyo. Y eso era un comienzo. Hay decisiones que no se anuncian en voz alta, que se toman en la oscuridad del alma, en la calma que sucede al caos. Valeria había llorado, había dudado, había gritado en silencio al espejo. Pero ahora, no. Ahora pensaba, calculaba, actuaba. Porque cuando una mujer pasa por el fuego y sobrevive, lo siguiente es convertirse en fuego. Y eso estaba ocurriendo con ella. Ya no necesitaba explicaciones, ni siquiera disculpas. Necesitaba justicia. Y si Tomás pensaba que seguiría jugando con su doble vida sin consecuencias, estaba a punto de descubrir lo que significa desafiar a una mujer herida, inteligente y decidida. El silencio no era debilidad, era estrategia. Valeria sabía que no podía atacar de frente. No todavía. Tenía que blindarse, protegerse, y luego ejecutar su plan con precisión. Lo primero, proteger su patrimonio, porque la traición de Tomás no solo era emocional, también era financiera. En medio de los correos y documentos que revisaba con Elena, su socia, comenzó a notar inconsistencias. Retiros injustificados, transferencias a cuentas externas, gastos personales cubiertos por la empresa. Y lo más preocupante, algunos estaban a su nombre. Su firma falsificada, su nombre usado como aval sin autorización. Ahí, el dolor se convirtió en indignación, porque no se trataba solo de una infidelidad. Era una estafa emocional y económica, y ella no se iba a quedar de brazos cruzados. Elena, que en ese punto se había convertido en su cómplice silenciosa,
La ayudó a poner en marcha una maniobra legal pero letal. Valeria creó una nueva sociedad, con sede en un pequeño despacho de confianza, a través de la cual comenzó a transferir sus acciones. De manera gradual, limpia, sin ruido. Nadie en la empresa notó el cambio, ni siquiera Tomás, que seguía creyendo que tenía todo bajo control. Pero no sabía que cada movimiento de su esposa era parte de una coreografía silenciosa. Cada firma, cada reunión, cada acuerdo legal era una pieza en el ajedrez que lo dejaría sin rey. Mientras todo eso sucedía, Bianca continuaba su show en redes sociales. Publicaba fotos con frases enigmáticas, paisajes de hoteles caros, copas de vino, sillones que Valeria reconocía. No necesitaba ver a Tomás en las imágenes para saber que estaba ahí. En una de ellas, reconoció un reloj de pulsera Cartier que ella misma le había regalado a su esposo para su cumpleaños número 40. Un reloj único, personalizado. Verlo en la muñeca de Bianca fue más que una prueba, fue una burla. Pero no reaccionó, no respondió, porque la victoria no se mide en impulsos, se mide en finales. Y el de ellos ya estaba escrito. Para asegurarse de que su plan tuviera fundamento legal sólido, Valeria contrató discretamente a una abogada de confianza, Lucía Vargas, especialista en derecho empresarial y patrimonial. No le dio todos los detalles, solo lo necesario. Quiero proteger lo que es mío, dijo. Lucía no hizo preguntas. Trabajó con eficiencia quirúrgica. Juntas revisaron cada cláusula de los estatutos sociales, cada punto de los contratos, cada documento bancario. Y cuando todo estuvo listo, Valeria firmó la transferencia de mayoría accionaria a su nueva sociedad. A partir de ese momento, ella tenía el control total. Y Tomás ya no lo sabía. En casa, todo parecía normal. Tomás seguía con su teatro, más atento que nunca, más simpático, más esposo modelo. Le traía flores, cocinaba, le decía que la veía radiante. Irónico, porque era cierto. Valeria brillaba, pero no por él, sino por ella misma, por su renacer, por su plan superador. La traición ya no dolía como antes. Ahora ardía con propósito. Y ese propósito era reconstruirse. Sin culpa, sin miedo, sin Tomás. Lo miraba y ya no veía al hombre que amó, sino al que la subestimó. Y en esa mirada comenzaba la verdadera venganza, hacer que él no la reconociera más. Un día, Tomás le propuso un viaje, a París, como cuando fuimos en nuestra luna de miel. Valeria sonrió. ¡Qué detalle! No dijo que ya sabía que él había ido a París con Bianca el año anterior, que se había hospedado en el mismo hotel, que había comido en los mismos restaurantes. Todo reciclado, todo repetido, como si el amor fuera un guión que él usaba con distintas protagonistas. Aceptó el viaje, claro, no porque quisiera ir, sino porque necesitaba tiempo para preparar la siguiente fase. Porque en esta guerra sin gritos, cada gesto era una jugada. Mientras tanto, en la empresa, empezó a mover las piezas más delicadas. Cambios de contratos, reemplazos estratégicos, auditorías discretas. Todo sin que Tomás lo notara. Su equipo más cercano, el que siempre había sido leal a ella, cooperaba con eficiencia. Nadie preguntaba demasiado, pero todos intuían que algo se cosía. Y es que la energía de Valeria había cambiado. Ya no era solo la jefa elegante y exigente. Era la mujer que había resurgido de su propia traición con una claridad que imponía respeto. Y hasta un poco de temor. Porque cuando alguien deja de tener miedo, todo puede pasar. Bianca intentó volver a la empresa una vez más. Mandó un correo a Recursos Humanos solicitando una reunión con Tomás para una propuesta urgente. Valeria interceptó el mensaje antes de que llegara a destino. Lo borró, lo imprimió, lo leyó y lo guardó en su carpeta de pruebas. No había necesidad de actuar. No todavía. Pero ese correo era una confirmación. Bianca no sabía lo que se avecinaba. Estaba jugando con fuego. Y Valeria era el incendio. En terapia, Irene notó el cambio. Tu voz suena diferente, dijo. Valeria sonrió. Es que ahora sé quién soy. Y sé lo que valgo. Ya no era la mujer confundida que llegó buscando respuestas. Ahora era una estratega con un plan, con una estructura, con una visión. Y eso era mucho más emocionante que cualquier venganza común. Porque su justicia no era destruir a Tomás de forma impulsiva. Era dejarlo sin argumentos, sin respaldo, sin imperio, solo, con la verdad sobre sus hombros. Y frente a un público que alguna vez lo aplaudió.
Al llegar a casa esa noche, mientras se quitaba los tacones frente al espejo, pensó en lo lejos que había llegado. Sin escándalos, sin escupir veneno, solo con paciencia, inteligencia y ese fuego interno que arde cuando te rompen, pero no te destruyen. Tomás, al fondo, le preguntó, ¿todo bien, amor? Y ella, con esa nueva voz que ya no temía decir verdades, respondió, todo, mejor que nunca. Y en ese silencio, empezó a vislumbrarse el final. Todo empezó con una idea, lanzada al aire como quien no quiere la cosa. ¿Y si hacemos algo para renovar nuestros votos?, dijo Valeria una noche cualquiera, mientras Tomás le servía vino. Él, sorprendido, sonrió con entusiasmo. ¿En serio, tú quieres eso? Ella asintió con la mirada cálida y la voz baja. Sí, creo que nos haría bien. Y ahí lo tuvo. El escenario perfecto. El público ideal. El momento soñado. Una celebración que él creería suya, pero que sería el inicio de su fin. Porque Valeria no planeaba una fiesta de amor. Planeaba un juicio. Y en ese juicio, las velas serían reflectores y las copas de champán, testigos de la caída de un hombre. Tomás, en su narcisismo habitual, abrazó la idea con la emoción de un niño que estrena juguete nuevo. Será espectacular, dijo. Invitemos a todos, socios, familia, prensa, que sea inolvidable. Valeria lo escuchaba con atención, tomando nota mental de cada detalle. No necesitaba opinar mucho. Le bastaba con dejarlo emocionarse, como un rey presidiendo un banquete, sin saber que sería su última cena pública como monarca. Yo me encargo de todo, añadió él. Pero quiero que elijas el lugar. Tú siempre has tenido mejor gusto. Valeria, con una sonrisa impecable, le respondió. Claro, ya tengo uno en mente. Y lo tenía desde hace semanas. El mismo lugar donde él había jurado amarla por primera vez. Qué irónico, qué emocionante. Esa misma noche, Valeria llamó a Elena. Le pidió que reservara el salón más lujoso del Hotel San Jerónimo, el que usaban para bodas y lanzamientos de marcas de lujo. Quiero la mejor iluminación, sonido impecable, espacio para proyección de video y acceso directo a la prensa. Elena no preguntó nada, solo respondió con un hecho. Ella ya intuía que esa no sería una fiesta cualquiera. Había visto la transformación de su amiga. Sabía que detrás de esa mirada serena se cosía algo grande, algo potente, algo que no se gritaba, se ejecutaba. Y Valeria, sin apuros, sin histerias, iba dando forma a su plan como quien diseña una obra maestra. En paralelo, Valeria contrató a una productora de eventos discretamente. No la misma de siempre, una nueva, dirigida por mujeres, sin vínculos con Tomás. Quiero que graben todo, que tomen fotos, que documenten cada sonrisa, cada palabra. Después editaré lo que necesito. Nadie entendía del todo, pero ella pagaba bien. Y hablaba con la seguridad de quien sabe lo que quiere. Uno de los técnicos preguntó tímidamente, ¿va a haber alguna proyección especial? Valeria sonrió. Sí, pero se mostrará al final. Ese final era más literal de lo que ellos imaginaban. En su casa, Tomás no podía estar más emocionado. Invitaba a sus amigos, llamaba a socios, enviaba mensajes a antiguos contactos con un entusiasmo casi adolescente. Vamos a tener una noche espectacular, amor. Estoy feliz de que quieras hacer esto. Valeria lo observaba desde la cocina mientras él hablaba por teléfono. Y por dentro, sentía esa mezcla de vértigo y claridad que solo aparece cuando estás a punto de hacer algo irreversible. Había algo profundamente superador en esa calma, porque ya no necesitaba confrontar, ni gritar, ni discutir. Solo dejar que él cavara su propio agujero, paso a paso, con una sonrisa. Una mañana, Tomás le preguntó si podían incluir un número musical, algo elegante, tal vez una violinista o un cuarteto de cuerdas. Ella accedió. Claro, lo que tú quieras, porque en esta guerra disfrazada de celebración, cada capricho suyo lo acercaba más al abismo. El salón fue decorado con rosas blancas, luces cálidas, mantelería de lino puro. La lista de invitados pasó de 50 a 120. La mayoría, personas del círculo de Tomás, empresarios, políticos, periodistas. Valeria no puso objeciones. Era exactamente lo que quería. Una caída pública, elegante y documentada. Porque las mejores venganzas no se hacen en la oscuridad. Se hacen bajo los reflectores. El vestido lo eligió en silencio. Uno blanco, moderno, con espalda descubierta.
no para representar pureza, sino renacimiento. Este no es el vestido de una novia, pensó. Es el de una mujer que vuelve a nacer frente a todos. En la tienda, la asesora le preguntó si quería llevar algo azul para la tradición. Valeria sonrió. No necesito nada azul. Ya tengo algo viejo, algo nuevo y algo prestado. El respeto que me quitaron y que ahora estoy recuperando. Y con eso, pagó el vestido y salió. Afuera, el sol le acariciaba el rostro, como si el universo, por fin, estuviera de su lado. Mientras tanto, Tomás no sospechaba nada. Le hablaba con ternura, con orgullo. Incluso había preparado un discurso. Se lo practicaba frente al espejo. Valeria lo escuchaba desde el pasillo. Cada palabra, cada promesa, cada mentira. Y pensaba, ojalá lo digas igual esa noche, porque será la última vez que hables desde un escenario. En su mente, ya tenía todo medido. El orden de los discursos, el momento exacto para entregar el pendrive, la secuencia de imágenes, los archivos clasificados. Todo, nada quedaría al azar, porque las venganzas verdaderas no nacen del odio, nacen del dolor que se transforma en estrategia. En una conversación casual con su terapeuta, Irene le preguntó, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Valeria no dudó. No lo hago por venganza, lo hago por mí, porque quiero que sepa lo que se siente perder algo frente a todos, sin poder hacer nada. Irene no respondió, solo asintió, porque entendía. A veces, el proceso de sanación necesita un cierre. Y ese cierre, para Valeria, sería esa fiesta, esa noche, esa proyección, y ese instante exacto en el que Tomás se enfrentaría al espejo que nunca quiso mirar, el de su propia miseria. Una semana antes del evento, Valeria entregó un paquete sellado a la coordinadora técnica del salón. Esto se proyecta al final, justo después de mi discurso. No antes, no después. La coordinadora asintió. Nadie más lo vio. Nadie supo qué contenía. Pero Valeria, al salir del lugar, sintió que su pecho respiraba de otra manera. La pieza clave ya estaba en su sitio. Y el resto era esperar. Porque el espectáculo iba a comenzar. Y esta vez, ella no sería la espectadora. Sería la directora. Los días previos a la fiesta fueron una extraña mezcla de nerviosismo y calma. Tomás notaba algo distinto en Valeria, pero no podía definir qué era. «Estás más callada, pero radiante», le dijo una noche, mientras ella se cepillaba el cabello frente al espejo. «Estoy en paz», respondió ella sin mirarlo. Y no era mentira. La paz que sentía no venía de resignación, sino de poder. De tener en sus manos la verdad, la estrategia y la voluntad de hacer justicia. Tomás, por su parte, se esforzaba por ser encantador. Le traía flores, organizaba detalles del evento, le pedía opinión sobre el menú. No por amor, sino por instinto. Algo en su interior, aunque no lo entendía, le decía que se avecinaba una tormenta. Elena también lo notaba. «Estás muy tranquila, segura de que no querés decirme lo que vas a hacer». Valeria sonreía y cambiaba de tema. Había aprendido que incluso las personas más leales debían ser protegidas de ciertas verdades. Cuanto menos supieran, mejor. En este juego de ajedrez emocional, ella no podía permitirse una filtración. El golpe debía llegar sin previo aviso, sin posibilidad de defensa. Elena, aunque frustrada, respetaba el silencio de su amiga. Sabía que algo grande estaba en marcha. Algo emocionante, sin dudas. Algo que dejaría huella. Bianca, por su parte, había intensificado su presencia online. Cada publicación parecía cuidadosamente diseñada para provocar a Valeria. Frases como «lo que es verdadero no necesita ser ocultado», o fotos de copas de vino con etiquetas como «almohadilla lealtad» o «almohadilla libertad». Ridículo, sí, pero revelador. Bianca no solo jugaba con fuego, lo alimentaba. Quería atención, quería guerra, y aunque no sabía aún lo que Valeria preparaba, presionaba cada vez más fuerte, como si necesitara marcar territorio. Valeria no reaccionaba, no comentaba, no mencionaba su nombre, pero tomaba nota, porque toda guerra emocional tiene un límite, y Bianca estaba a punto de cruzarlo. Una mañana, Valeria recibió un mensaje privado, no de Tomás ni de Bianca, sino de una ex empleada de la empresa. El texto decía: «No sé si esto te interesa, pero creo que deberías saberlo. Bianca no es lo que parece, y Tomás tampoco». Venía acompañado de una captura de pantalla, una conversación entre Bianca y otro socio menor,
en la que hablaban de hacer caer a Valeria con pruebas falsas para quedarse con la empresa. Valeria cerró el celular. Su corazón se detuvo por un segundo, pero no por miedo, por rabia. Ya no era solo una traición emocional, era un intento de destrucción. Eso confirmaba lo que ella ya sospechaba. El enemigo no solo era infiel, era cruel, era calculador. Ese día, mientras caminaba por el pasillo de la empresa, Tomás la interceptó. «¿Podemos hablar un momento?». Valeria, sin frenar, respondió. «Claro, en casa, como siempre». Tomás frunció el ceño. Algo en su tono le resultaba extraño, como si esas palabras, que en otro momento hubieran sido cotidianas, ahora tuvieran filo. Volvió a su oficina incómodo, con la sensación de que algo escapaba a su control. Esa noche, la miró más de la cuenta. Analizaba sus gestos, sus pausas, su forma de responder. «¿Estás segura de que querés hacer esta fiesta?», preguntó. «Por supuesto», dijo ella, y fue la verdad más certera que había pronunciado en meses. Al día siguiente, Bianca apareció en la empresa, no con una excusa laboral, con actitud de invitada. «Solo pasaba a saludar», dijo a la recepcionista. Pidió ver a Tomás. Valeria observó todo desde las cámaras de seguridad. Lo había previsto. Mandó a Elena a interceptarla. «Señorita Bianca, usted no está autorizada para estar aquí. Le pedimos que se retire». Bianca se ofendió, pero se fue. Mientras salía, cruzó miradas con una de las empleadas más jóvenes. «Dile a Valeria que no podrá esconderme para siempre». La frase quedó flotando como una amenaza velada. Pero Valeria no se inmutó. Solo escribió en su libreta: «Bianca está perdiendo el control». Esa noche, Tomás llegó con una botella de champán. «Por nuestra historia», dijo, brindando con entusiasmo forzado. Valeria bebió un sorbo y lo miró. «¿Y si ya no hay historia que contar?». Él rió nervioso. «¿Cómo dices eso? Justo ahora que vamos a celebrarlo». Valeria se encogió de hombros. «A veces, lo que celebramos es el final de algo». Y se fue a dormir. Tomás quedó solo, con la copa en la mano, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no entendía nada. Y eso lo asustó, porque los hombres que construyen mentiras, tarde o temprano, se pierden en su propio laberinto. 2 días después, un vestido llegó a la casa de Valeria. Ella lo abrió con delicadeza. Era el traje de gala que Tomás había encargado para ella, confeccionado a medida. Un diseño hermoso, sin duda, pero no era el que usaría. Lo dejó colgado, aún en su funda, como símbolo de lo que Tomás creía que controlaba. Ella, en cambio, ya tenía su vestido elegido. Uno que no había mostrado. Uno que no necesitaba aprobación. Porque ese evento no era suyo. Era de ella. Tomás aún pensaba que estaba organizando una renovación de votos. No tenía idea de que estaba armando su propia ejecución emocional. Elena comenzó a recibir llamadas curiosas. «¿Qué es exactamente lo que van a hacer en esa fiesta?», le preguntaban algunos socios. Otros, con tono más directo: «¿Es verdad que va a haber un anuncio importante?». Nadie sabía nada, pero todos sentían que algo distinto se cosía. El ambiente era denso, cargado, como si una verdad estuviera por explotar. Elena, fiel a Valeria, no decía una palabra, pero dentro de sí, entendía que lo que venía no era una simple celebración. Era una escena cuidadosamente armada para dejar caer una verdad oculta, con la precisión de un bisturí. Valeria, mientras tanto, seguía en silencio, pero cada día se sentía más cerca de la cima, más fuerte, más completa. A veces, en medio de la rutina, sonreía sola, no por alegría, sino por convicción. Sabía que Tomás empezaba a oler el peligro, pero no podía identificarlo. Sabía que Bianca intentaba provocar, pero estaba fuera del juego, y sabía que la fiesta sería el punto de no retorno. Porque cuando alguien decide ponerle fin al teatro de las apariencias, el telón cae con fuerza, y ella ya había elegido el momento exacto para soltar la cuerda. La semana de la fiesta había comenzado, pero para Valeria no era una celebración, era un conteo regresivo. Cada día, cada hora, cada saludo de Tomás era una cuenta atrás disfrazada de cortesía. Él, más entusiasta que nunca, había organizado una cena íntima en casa para los amigos más cercanos antes del gran evento. Para calentar motores, decía con una sonrisa que Valeria ya no podía tomar en serio. Aceptó sin reparos. Era una oportunidad más para observarlo, para confirmar que ni siquiera el miedo lo hacía despertar. Y eso, más que rabia,
le daba lástima. Porque cuando alguien se hunde en su propia mentira, llega un momento en que ni siquiera nota que se está ahogando. La mesa estaba servida con detalles sutiles. Velas pequeñas, copas de cristal fino, música de fondo suave. Todo era perfecto. Todo, menos la verdad. Tomás se movía entre los invitados como un anfitrión profesional, contando anécdotas de pareja, hablando de cómo habían sobrevivido momentos difíciles como si se tratara de simples diferencias de agenda. Valeria lo escuchaba desde su lugar, sonriendo con esa perfección aprendida, mientras por dentro se iba alejando cada vez más. Estaba físicamente presente, sí, pero emocionalmente se encontraba kilómetros lejos, porque ya no vivía en ese teatro. Solo esperaba que bajara el telón. En un momento de la velada, Tomás levantó la copa y pidió atención. Quiero proponer un brindis. Todos callaron, atentos. Por Valeria, por esta mujer maravillosa que ha sido mi compañera, mi sostén, mi inspiración, y por los próximos años juntos, que serán aún mejores que los pasados. Valeria lo miró. Él hablaba con convicción, con una seguridad digna de un actor experimentado. Nadie lo sospecharía. Nadie lo creería capaz de la traición que escondía. Pero ella sí. Ella lo sabía todo. Y por eso, alzó su copa también. Por la verdad, dijo, y bebió. Solo Elena, que la conocía de memoria, captó la doble intención. Los aplausos llenaron el comedor, los invitados sonreían, y Tomás se sentía triunfante. ¿Viste? Todos están felices, dijo en voz baja mientras se acercaba a Valeria. Ella solo asentía, porque a veces, el silencio es más ruidoso que 1000 palabras. Esa noche, al recoger la mesa, Valeria encontró entre los papeles olvidados de Tomás una servilleta con un número escrito y una nota. Llámame cuando estés solo. No tenía nombre, pero la caligrafía era inconfundible. Bianca, ella, que seguía intentando meterse en cada rincón. Valeria guardó la servilleta sin decir una palabra. Aquel brindis era solo el primer trago de una verdad que iba a atragantar. Horas más tarde, ya en la habitación, Tomás se desvistió como siempre, sin apuro, confiado. La fiesta va a ser inolvidable, amor. Todos hablarán de nosotros. Valeria lo miró desde el espejo, sin girarse. Sí, será inolvidable. Él no notó la diferencia, y se metió a la cama con una sonrisa. Ella se quedó un momento más de pie, observando su reflejo, y pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había callado, en la traición que no solo había destruido su confianza, sino que había puesto en juego su dignidad. Y ahora, era su turno de responder. Con inteligencia, con precisión, con arte. Al día siguiente, Valeria recibió un mensaje cifrado de la empresa de producción audiovisual. Material recibido. Proyección lista. Confirmar momento exacto para reproducción. Ella respondió con una sola palabra. Final. Nada más. No era necesario explicar. Los técnicos sabían su trabajo. El video estaba compuesto. Las imágenes ordenadas. Los audios editados. Todo encajaba como una sinfonía devastadora. Y ella estaba lista. No para humillar, sino para liberarse. Porque había algo emocionante en tomar el control de una historia que otros creyeron poder escribir por ti. En paralelo, Elena le entregó un sobremanila con los últimos documentos firmados. Ya está. A partir de hoy, tienes el 70% de las acciones. Valeria lo guardó sin abrirlo. No lo necesitaba leer. Sabía que estaba blindada. Que si Tomás intentaba algún tipo de reacción legal o financiera, no tendría cómo hacerlo. Había sido demasiado descuidado. Había confiado demasiado. Y eso lo hacía vulnerable. Vulnerable como nunca antes. Elena la abrazó antes de irse. No sé qué vas a hacer, pero estoy contigo. Valeria, por primera vez en semanas, sintió un nudo en la garganta, porque a veces la lealtad duele más que la traición. Esa noche, decidió revisar su carpeta de pruebas una última vez. Fotos, recibos, videos, audios, capturas de pantalla. Todo estaba ahí. Cada prueba de engaño. Cada mentira disfrazada de amor. Pero también estaban sus notas personales, sus pensamientos, sus emociones crudas. Era un archivo emocional, tanto como legal. Y al cerrar la carpeta, supo que no necesitaba añadir nada más. Lo esencial ya estaba dicho. El resto lo diría el silencio. Y la pantalla gigante del salón, ante todos. Tomás, mientras tanto, seguía en su mundo paralelo. Practicaba su discurso,
revisaba la lista de invitados, se aseguraba de que todo estuviera perfecto. No lo hacía por amor, lo hacía por ego, por imagen, porque siempre había sido así. Necesitaba ser aplaudido, necesitaba brillar, y no sabía que esa luz artificial sería la que revelaría su verdadera sombra. Valeria lo observaba de reojo, ya no con dolor, ya no con rabia, con distancia, como quien ve a un actor interpretando por última vez su papel más patético. Faltaban solo 2 días, y mientras la ciudad se vestía de primavera, mientras todo parecía normal, Valeria sentía una energía distinta recorrerle el cuerpo. No era ansiedad, era preparación, era la calma de quien ya no teme. Y por primera vez en años, durmió profundamente, porque el brindis ya estaba hecho, y lo que venía después sería la caída. La víspera del evento llegó con un sol cálido, de esos que engañan con su luz serena mientras en el fondo algo se está por romper. Valeria despertó temprano, sin despertador. Ya no necesitaba que nada externo marcara sus tiempos. Su cuerpo, su mente y su alma se movían al ritmo de un solo propósito: cerrar un ciclo, dar la estocada final. Caminó descalza hasta la cocina, preparó café en silencio y lo bebió junto a la ventana. Observaba la ciudad con una extraña compasión. El mundo seguía girando, ajeno a la tormenta emocional que ella había contenido con gracia durante meses. Pero eso estaba por terminar, y por primera vez no sentía miedo, sentía libertad. Durante toda la mañana recibió mensajes del equipo de producción, del hotel, de algunos invitados. Confirmaciones, dudas, detalles técnicos. Respondía con precisión, sin emoción, como una ejecutiva que revisa el cierre de un proyecto. Y en efecto, eso era, un proyecto. Uno personal, profundo, superador, que había empezado con una traición y que terminaría con una verdad irrebatible. Se probó por última vez el vestido que usaría esa noche, el que eligió sola, sin mostrarlo a nadie. Le quedaba perfecto, como si la tela hubiese sido confeccionada no solo para su cuerpo, sino para el momento exacto en que la mujer que fue, se despedía. Tomás, mientras tanto, salía a cerrar algunos detalles con el florista. Valeria supo de inmediato que no era verdad. Lo dejó ir sin decir nada. Ya no necesitaba espiarlo. Sabía a dónde iba, sabía con quién, y sabía que sería la última vez. Porque lo que él aún no entendía era que ya no tenía poder sobre ella. Él creía que podía irse y volver, traicionar y redimirse, mentir y ser perdonado. Pero esa dinámica había caducado. Ella ya no era la mujer que esperaba en casa. Era la mujer que había entendido que ser leal a otro a costa de traicionarse a sí misma no era amor, era prisión. Aprovechó su ausencia para revisar por última vez la carpeta con las pruebas. Lo hizo con la misma serenidad con la que una cirujana revisa sus instrumentos antes de una operación decisiva. Todo estaba en orden. El video listo, las secuencias en su sitio, las fotos, los audios, los textos. No se trataba solo de una recopilación de infidelidades. Era un retrato fiel de una relación rota, de un hombre doble y de una mujer que decidió no callar más. Cada imagen era un espejo, cada sonido, una bofetada. Pero el objetivo no era dañar, era liberar, porque ella no buscaba venganza. Buscaba cerrar una herida sin dejarla supurando. Recibió una videollamada de su terapeuta, Irene, lista para mañana. Valeria sintió con calma. Mañana es solo la consecuencia. Yo ya estoy lista desde hace semanas. Irene sonrió. Recuerda que lo haces por ti, no para destruirlo a él, sino para reconstruirte tú. Valeria lo sabía. Por eso no había gritos, no había insultos, no había lágrimas. Solo una decisión clara, firme, emocionante en su naturaleza. Porque pocas cosas son más emocionantes que ver a una mujer de pie sobre sus propias ruinas, reconstruida a su manera, sin deberle nada a nadie. Durante la tarde, Elena llegó con una botella de vino. «Por lo que viene», dijo. Se abrazaron largo, en silencio. Las amigas que han sido testigos de tu caída son las únicas con derecho a aplaudir tu ascenso. Y Elena había estado en cada etapa, desde el mensaje de Bianca hasta el brindis envenenado. ¿Estás segura de que no es demasiado?, preguntó con el cariño de quien teme por ti. Valeria respondió con dulzura. No es venganza, Elena. Es justicia. Es mi verdad, contada a mi manera. Brindaron, rieron un poco, y después, simplemente se quedaron en silencio. Porque a veces, las palabras sobran cuando el alma ya está decidida.
Tomás volvió entrada la noche, más cariñoso que nunca. Traía flores, chocolates y una bolsa de regalo. Para mañana, dijo, dejándola sobre la mesa. Valeria lo abrazó. No por amor, por cierre, por despedida. Como quien abraza por última vez a alguien que ya no habita tu historia. Mañana será perfecto, murmuró él. Ella respondió, de una forma que no olvidarás jamás. Pero Tomás, sumido en su burbuja, no captó la doble intención. Ni siquiera notó que la mujer frente a él ya no le pertenecía, y que ese regalo no era un presente. Era un gesto tardío, inútil, casi patético. Esa noche, Valeria decidió dormir sola. Necesito descansar bien, dijo. Tomás no insistió. Estaba demasiado seguro de sí mismo. En su mundo, todo estaba saliendo perfecto. Pero en el de Valeria, el tablero ya estaba dispuesto. Las piezas alineadas. La jugada final preparada. Se acostó temprano. Cerró los ojos. Y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo descansó sin tensión. Porque lo más difícil ya había pasado. Ya no era miedo. Era expectativa. Porque mañana sería el día en que se quitaría la máscara frente a todos, sin pedir permiso. Antes de dormir, revisó un último mensaje. Una notificación de la productora. Proyección programada. Material en orden. Pendiente activación al cierre de discurso. Valeria no respondió. Solo puso el celular en modo avión y lo dejó sobre la mesita. El mundo podía esperar. Su alma, no. Cerró los ojos con una pequeña sonrisa. Y en ese instante, no era la mujer traicionada. Era la mujer que había elegido no ser víctima, sino autora de su historia. Y eso era la mayor victoria. Y así, en el silencio suave de esa noche, el mundo dormía. Pero ella no. Ella soñaba despierta con el momento en que el telón caería. Con cada rostro en la sala. Con cada verdad expuesta. Y con la paz de saber que, pase lo que pase, después del día siguiente, ya nada ni nadie volvería a tener poder sobre ella. El gran día había llegado. El salón del Hotel San Jerónimo se iluminaba como un escenario de gala. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Desde los candelabros franceses hasta la alfombra de tonos marfil. El ambiente estaba cargado de una elegancia que deslumbraba a cualquiera. Valeria había llegado antes que todos. Vestida de blanco con un diseño sobrio, moderno, impecable. Su cabello recogido con ondas suaves, sus labios pintados en rojo vino. Era la imagen exacta de una mujer en control. Ni una lágrima, ni una duda. Caminaba con la seguridad de quien está a punto de reescribir su historia frente al mundo. No como víctima, sino como autora. Como directora de su propia obra maestra. Los primeros invitados empezaron a llegar pasadas las 7. Empresarios, familiares, amistades del círculo social, colegas del rubro. Todos comentaban lo mismo. Lo hermosa que se veía Valeria, lo especial que era esa noche, lo perfecta que parecía la pareja. Tomás, por supuesto, llegó 20 minutos después. Siempre había disfrutado de hacer una entrada. Llevaba un traje azul medianoche, sonrisa resplandeciente y ese aire de hombre exitoso que siempre lo había acompañado. Saludaba a todos con abrazos cálidos, frases ensayadas y chistes oportunos. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada se escondía un hombre a punto de ser expuesto, no por rabia, sino por verdad. Al verla, Tomás se acercó y la besó en la mejilla. «Estás preciosa, mi amor. Esta noche es nuestra». Valeria lo miró con ternura distante. «Sí, lo es». Y en ese cruce de miradas, todo estaba dicho. Él, sintiéndose dueño del momento. Ella, completamente liberada de su peso. Mientras caminaban juntos por el salón, recibían felicitaciones, abrazos, palabras bonitas. «Ustedes son una inspiración», les dijo una de las esposas de un socio. Valeria sonrió. «Gracias. Esta noche será inolvidable». Y sí, lo sería, pero no por los motivos que todos esperaban. El cuarteto de cuerdas afinaba los instrumentos, las copas tintineaban, el ambiente era perfecto, como una sinfonía antes de su nota más alta. Valeria saludaba, agradecía, conversaba con una serenidad que descolocaba incluso a Elena. «¿Estás realmente bien?», le preguntó su amiga en una parte. «Estoy en paz», respondió ella, mientras tomaba una copa de champán. El silencio antes del impacto tiene algo casi espiritual, ¿no crees? Elena no dijo nada, solo la abrazó, porque ya no era su deber protegerla.
Era su deber acompañarla, y sabía que, después de esa noche, la historia no volvería a ser la misma. Entre los invitados, Bianca no estaba. Oficialmente, no figuraba en la lista, pero Valeria sabía que intentaría entrar. Siempre lo hacía, lo necesitaba, y efectivamente, una hora después, la encargada de seguridad se acercó a Valeria con un gesto discreto. Hay una señorita que insiste en entrar. Dice que es amiga personal de Tomás. Valeria no se inmutó. Nombre: Bianca Rodríguez. Valeria sostuvo la mirada por un instante. No está autorizada. Que se retire. No alzó la voz. No hubo escándalo. Solo un pequeño temblor en la superficie de su copa. Bianca no había sido invitada a esta versión de la historia, porque su papel ya estaba incluido en el video final. Tomás, distraído entre halagos y brindis, no notó el incidente. Seguía encantando a todos con su discurso de matrimonio perfecto. No hay fórmula, solo amor, respeto y paciencia, repetía, como si ensayara su propia mentira. Valeria lo observaba de lejos, con una mezcla de fascinación y pena. Fascinación por su capacidad de actuar. Pena porque aún no sabía que estaba actuando su última escena. Porque esa noche, el telón iba a caer. Y cuando lo hiciera, nadie lo aplaudiría. Solo habría silencio. Y luego, verdad. Cruda, innegable, liberadora. La coordinadora del evento se le acercó con un pequeño pendrive en la mano. Confirmamos la proyección. Valeria sintió con serenidad. Sí, al final del discurso. Que no se adelante ni un segundo. Entendido. Tomás, que pasaba cerca, preguntó. ¿Todo bien? Valeria sonrió. Perfecto. Ya está todo listo. Y lo estaba. Desde el ángulo de grabación hasta el archivo titulado Última Cena MP4. Todo perfectamente sincronizado. Porque esta no era una noche más. Era el juicio público de un hombre que había confundido el silencio de una mujer con su rendición. Cuando el reloj marcó las 9, los meseros empezaron a servir la cena. Valeria se mantuvo serena, conversando, observando. Cada rostro, cada copa, cada comentario se grababan en su memoria. Sabía que esa sería la última vez que muchos de ellos la mirarían como antes. Pero no le importaba, porque no se trataba de mantener una imagen. Se trataba de recuperar su identidad. Y eso no tenía precio. Tomás, eufórico, tomó la palabra por unos segundos. Esta noche es un nuevo comienzo para nosotros. Y sí, lo era. Solo que él no sabía que sería un comienzo sin ella. Las luces bajaron ligeramente cuando el postre fue servido. El cuarteto de cuerdas tocaba suavemente un tema clásico. Todo estaba en su lugar. Los fotógrafos, discretamente posicionados. Las cámaras, listas. El salón, en calma. Valeria respiró hondo, cerró los ojos un instante y pensó en todas las versiones de sí misma que había dejado atrás. La que lloró en el baño, la que fingió no saber, la que aguantó por amor. Todas estaban ahora reunidas, observándola, y todas la empujaban hacia el centro de la sala, hacia el escenario, porque el momento había llegado, y esta vez, ella era la protagonista. Se levantó con elegancia, caminó hacia el escenario. Tomás la miró, con orgullo, con cariño, con esa falsa seguridad del que cree tenerlo todo. Valeria tomó el micrófono, sonrió, y con voz firme, sin temblor alguno, dijo: gracias a todos por estar aquí. Esta noche, más que una renovación, es una revelación. Y en ese instante, todo cambió. El micrófono se sintió tibio entre sus manos. El salón entero enmudeció. Solo se escuchaba el susurro leve del aire acondicionado y el golpeteo de alguna copa siendo colocada sobre el mantel. Valeria, de pie, erguida, con el vestido blanco acariciando sus piernas, observaba a cada rostro frente a ella. No tenía miedo, tenía poder. Un poder que no venía del control, sino de la verdad. Tomás, sentado entre los invitados, sonreía con un gesto orgulloso, ignorando que estaba a segundos de ver cómo su mundo se deshacía. Valeria respiró profundo. Sabía que cada palabra que estaba a punto de pronunciar marcaría una línea divisoria en su historia. Antes y después. Mentira y verdad. Gracias por estar aquí. Comenzó, con voz firme, pausada. Esta noche es especial. Y no solo por lo que ustedes creen. Algunos sonrieron. Otros fruncieron el ceño. La mayoría esperaba un discurso de amor, de renovación, de dulces promesas. Pero algo en el tono de Valeria los mantenía en suspenso. Hoy,
En lugar de renovar votos, quiero compartirles algo más importante, mi verdad. Se hizo un silencio más profundo. Tomás, aún con sonrisa, ladeó la cabeza, confundido. Su instinto empezaba a alarmarse, pero su ego lo tranquilizaba. No puede ser, no aquí, no ella. Qué equivocado estaba. Durante años, construí una vida junto a alguien que admiré, respeté y amé profundamente. Continuó ella, sin mirar directamente a Tomás. Di lo mejor de mí, como mujer, como compañera, como socia. Hizo una breve pausa, midiendo el efecto de sus palabras. Pero también aprendí que el amor, sin reciprocidad, sin verdad, se convierte en una forma elegante de esclavitud emocional. Hubo un murmullo lejano entre algunos invitados. Tomás se tensó. Su espalda recta ahora parecía menos segura. Valeria lo notó por el rabillo del ojo, el primer temblor en su armadura. Y apenas comenzaba. No estoy aquí para hablar de errores. Todos los cometemos. Estoy aquí para hablar de lecciones, dijo, mirando ahora sí a Tomás. Porque lo que más duele no es el engaño. Es la elección consciente de traicionar, de mentir, de humillar a quien te sostiene mientras tú juegas a caerte. En ese instante, el silencio era total. Hasta los meseros habían dejado de moverse. Nadie sabía cómo reaccionar. Las palabras de Valeria cortaban como bisturí, sin gritos, sin drama, con una precisión que solo se consigue cuando ya no hay rabia, sino claridad. Muchos de ustedes nos han admirado como pareja. Han dicho que somos un ejemplo de amor, de trabajo conjunto, de éxito, siguió. Hoy quiero mostrarles lo que hay detrás de esa imagen. Tomás se removió en su asiento. Abrió la boca como para decir algo, pero se contuvo. Sentía que cualquier movimiento ahora sería una admisión. Valeria bajó la mirada, sacó un pequeño control remoto del bolsillo del vestido, y con solo un clic, miró hacia la pantalla del salón. Porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero la verdad vale aún más. El telón emocional se levantó. La proyección comenzaba. La pantalla gigante cobró vida. Al principio, un collage de fotos, Tomás y Bianca en lugares públicos, hoteles, cenas. Luego, capturas de chats. Mensajes que iban desde lo íntimo hasta lo grotesco. Audios donde Tomás se burlaba de Valeria con sus socios. Frases como ella nunca sospecha nada o es la cara bonita de la empresa. Risas, ironías, traición. Un impacto que ningún invitado esperaba. Tomás se puso de pie. «Apaga eso», gritó. Pero ya era tarde. El video seguía. Y Valeria, firme, lo observaba. No con dolor, con compasión. Como quien ve por fin el final de una farsa. Bianca aparecía también en la pantalla, en fotografías sugestivas, y en uno que otro video donde se refería a Valeria como la tonta rica o la señora decorativa. Algunos invitados empezaron a murmurar. Otros, a mirar a Tomás con desdén. El escándalo ya no podía esconderse. Y la caída era pública, estrepitosa. Tomás se acercó al escenario, desesperado. «Valeria, basta». Ella se volvió hacia él por primera vez desde que empezó el discurso. «No, por fin, comienza». Fue la única vez que su voz tembló. No por miedo, por la intensidad del momento, por la certeza de que estaba recuperando su dignidad frente a todos. El video terminó con una última imagen. Valeria, de espaldas, caminando hacia una puerta abierta, mientras una voz en off, la suya, decía, «Cuando una mujer abre los ojos, ya no hay vuelta atrás». El salón quedó en un silencio sagrado. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente. Otros no sabían si moverse. Elena, con los ojos brillosos, fue la primera en levantarse y aplaudir con fuerza. Pronto la siguieron otros. Tomás, inmóvil, palidecido, tragando saliva como quien se ahoga sin agua. Nunca imaginó que ella tendría el coraje, y mucho menos la elegancia. Valeria devolvió el micrófono con suavidad. Caminó hasta el borde del escenario. Miró a su público, a su exesposo, al mundo que había creído conocerla. Y dijo, «Gracias por venir a celebrar el final. Porque hoy, más que nunca, comienza mi verdadero inicio». Y bajó del escenario. Lo que siguió al discurso fue un silencio que pesaba como una losa. El salón entero estaba paralizado, como si el aire se hubiera congelado. Nadie se movía. Nadie sabía qué hacer. Solo Valeria, descendiendo del escenario con pasos serenos. Era movimiento. Era decisión. Tomás seguía de pie, inmóvil,
con los ojos clavados en la pantalla que acababa de destruir su máscara social. Sus manos temblaban. Buscó apoyo en la mesa más cercana, pero ni siquiera eso lo sostenía. La caída no era física, era interna, un derrumbe emocional y público que ningún traje caro podía contener. La verdad ya no era un secreto, era una exposición, y todos la habían visto. Los murmullos comenzaron como un rumor lejano. Comentarios sueltos, miradas cruzadas, suspiros de incredulidad. Algunos invitados abandonaron la sala en silencio. Otros se quedaron observando con una mezcla de asombro y morbo. Era como presenciar una obra de teatro que se convierte, de repente, en realidad. Una mujer, la esposa de uno de los socios de Tomás, dijo en voz baja: «Siempre me pareció demasiado perfecto para ser verdad». Otra murmuró: «Ella tuvo agallas». ¿Qué clase? Porque sí, había algo magnético en la forma en que Valeria había hecho lo impensable, romper el silencio sin perder la elegancia. Bianca, que no logró entrar al evento, se enteró por mensajes. Capturas de video comenzaron a circular por WhatsApp. En minutos, las imágenes ya estaban en redes sociales. La traición ya no era solo un escándalo íntimo, era un fenómeno viral. La amante del empresario, la arquitecta traicionada, el discurso de la verdad. En cuestión de horas, lo que había comenzado como una ceremonia privada se convirtió en una noticia de impacto. Y Bianca, al verse expuesta sin filtro, en una pantalla que no podía controlar, sintió lo mismo que Tomás, el sabor amargo de haberse creído intocables. Tomás intentó acercarse a Valeria. «Podemos hablar», dijo, con la voz quebrada. Ella lo miró por un segundo. «Tú ya hablaste demasiado. Ahora te toca escuchar». Y siguió caminando. No había gritos. No había reproches. Porque cuando una mujer se libera, ya no discute. Solo avanza. Elena fue tras ella, junto con 2 personas del equipo técnico. «¿Todo bien?», preguntaron. Valeria asintió. «Perfecto. Más que nunca». Y sí, lo estaba. Había dolor, sí, pero no culpa, no vergüenza. Lo que sentía era claridad. Una paz que solo llega cuando decides dejar de cargar con lo que otros te imponen. Mientras tanto, en la mesa central, Tomás seguía rodeado de sus invitados más cercanos, que ya no lo eran tanto. Algunos se alejaron, incómodos. Otros lo miraban con desprecio, como si recién ahora vieran quién era realmente. Su socio principal se levantó. «No sabía que jugabas así, Tomás. No es solo tu imagen lo que acabas de perder, es la confianza de todos». Esas palabras fueron un balde de agua helada, porque la traición con Valeria era emocional, pero con sus colegas era institucional. Y lo que Tomás aún no dimensionaba era que no solo perdía a su esposa, perdía su imperio. La coordinadora del evento se le acercó con profesionalismo. «¿Desea que cancelemos el resto del programa?». Tomás no respondió. Solo la miró, sin poder articular palabra. Su mundo se desmoronaba, no por un accidente, sino por consecuencia. Y eso es más difícil de soportar, porque cuando uno es víctima del destino, aún puede culpar a otros. Pero cuando es uno mismo quien cavó el agujero, no hay dónde esconderse. Valeria, mientras tanto, ya estaba en el vestíbulo, despidiéndose de algunos invitados. Agradecía la presencia, daba la mano con firmeza. Sonreía sin exagerar, porque esa era su noche, y no necesitaba celebrarlo con ruido. Su dignidad bastaba. Un periodista que había sido invitado como parte del evento se acercó con cautela. «¿Te puedo hacer una sola pregunta?». Valeria lo miró con cortesía. «Depende. ¿Por qué hacerlo así, tan público?». Ella lo pensó un segundo. «¿Por qué tantas mujeres hemos sido silenciadas en privado, que alguna vez alguien tenía que hablar en voz alta?». La respuesta fue breve, pero contundente. El periodista asintió, sin más, porque entendió que esa noche no se trataba de venganza. Se trataba de despertar, de poner en palabras lo que tantas mujeres callan. Y Valeria no solo había hablado, había gritado con elegancia. Al subir a su auto, Elena tomó su mano. «¿Lista para irte?». Valeria asintió. Miró por la ventana una última vez. El hotel, las luces, el bullicio. Todo quedaba atrás, como un escenario vacío después del acto final. El chofer arrancó y el auto se perdió entre las luces de la ciudad. En el asiento trasero, Valeria cerró los ojos. Sintió como su cuerpo se aflojaba, como el nudo en el pecho se disolvía. No por el escándalo, no por la caída de Tomás, sino por ella, por haberse elegido.
por haber tenido el valor de decir, hasta aquí. Tomás, de pie en el escenario vacío, miraba la sala casi desierta, las flores ya marchitas, los manteles arrugados, las copas sucias. Todo lo que había planeado se había convertido en un monumento a su propio ego. El aplauso que esperaba no llegó. La admiración que tanto cuidó se convirtió en lástima. Pero lo que más dolía era su soledad. Porque no se trata de perder a alguien. Se trata de darse cuenta de que nunca supiste valorarlo. Y ya era tarde. Valeria, desde la distancia, no sonreía con malicia. No celebraba el dolor ajeno. Solo respiraba. Y en esa respiración se sentía el alivio de quien por fin soltó una carga que nunca le correspondió. El dolor había sido real, pero también lo era su renacer. Y lo mejor, aún estaba por comenzar. El lunes siguiente amaneció distinto. No era un día cualquiera. El escándalo de la fiesta ya había tomado vida propia. Las redes sociales ardían. Las páginas de chismes, los grupos de empresarios, incluso algunos noticieros comentaban lo sucedido. Arquitecta desenmascara públicamente a su esposo infiel en fiesta de renovación de votos, decía un titular. Tomás apareció en portales digitales con fotos borrosas, su rostro desencajado, su imagen colapsando como un castillo de naipes. El video, aunque no publicado oficialmente, había sido filtrado por alguien esa misma noche. Y una vez afuera, no hubo marcha atrás. Ya no era solo un problema matrimonial, era una caída pública y estruendosa. Valeria, mientras tanto, desayunaba con calma en su terraza. Jugaba con la cucharita del café mientras escuchaba a los pájaros. No encendía el teléfono. No leía las noticias. No respondía mensajes. Su silencio era su nuevo idioma, porque quien se reconstruye no necesita gritar, solo sostener su espacio con dignidad. Elena llegó con una sonrisa cansada. Ya eres leyenda, lo sabías. Valeria levantó una ceja, sin orgullo. No quería ser leyenda, solo quería salir viva. Y lo había logrado. Lo emocionante no fue exponer la traición, fue salir entera de ella. No rota, no débil, distinta, renacida. En la empresa, el ambiente era denso. Tomás llegó temprano, como si pretendiera retomar el control. Pero nadie lo miró igual. Los empleados bajaban la mirada. Los socios evitaban cruzarse con él. Elena se reunió con el consejo administrativo. Y en apenas 20 minutos, anunciaron la reestructuración oficial. Valeria asumía el 70% del control accionario. Y Tomás quedaba desplazado de todas las decisiones estratégicas. No hubo enfrentamientos. No hubo gritos. Solo firmas, sellos y miradas que hablaban de decepción. El hombre que lo había tenido todo, ahora no tenía voz ni voto. Solo las consecuencias de su ego. Bianca desapareció. Cerró redes. Cambió de número. Algunos decían que se había ido del país. Otros, que estaba esperando el escándalo mediático para pasar. Pero Valeria ya no pensaba en ella. No porque la perdonara, sino porque ya no le ocupaba espacio. Una mujer poderosa no guarda odio. Guarda energía para sí misma. Y Bianca ya era parte de un capítulo cerrado. Un símbolo más del precio de una traición sin inteligencia. Tomás, en cambio, no podía huir tan fácil. Su rostro estaba en todos lados, y cada comentario que leía lo desgarraba un poco más. Porque el orgullo también sangra. Una noche, intentó escribirle a Valeria. No para pedir perdón, para explicarse, pero se detuvo. ¿Qué podía decirle? ¿Qué había sido un error? ¿Qué la amaba en silencio? ¿Qué fue una crisis de mediana edad? Nada de eso tenía peso ahora. Y el silencio de Valeria le dolía más que cualquier reproche. Porque cuando una mujer se va sin cerrar la puerta, lo que queda no es una despedida. Es un eco interminable. Y Tomás estaba atrapado en ese eco. Solo, humillado, mirando su reflejo y no reconociéndose más. Mientras tanto, Valeria comenzó a recibir invitaciones. Medios querían entrevistarla. Marcas querían colaborar con ella. Mujeres le escribían desde distintos países, contándole sus propias historias, agradeciéndole por hablar en voz alta lo que tantas habían callado. Su historia se convirtió en un mensaje superador. No era solo sobre un matrimonio roto. Era sobre una mujer que decidió no definirse por la herida, sino por la forma en que la sanó. Y eso tocaba fibras profundas. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. Irene, su terapeuta, la miró en una sesión y dijo, «Lo lograste».
Valeria no respondió de inmediato. ¿Logré qué?, preguntó. Volver a ti. Esa frase la dejó callada por segundos. Porque era verdad. Había pasado meses reconstruyéndose desde el dolor, enfrentando sombras que no eran solo de Tomás, sino suyas. Su necesidad de aprobación, su hábito de callar, su afán de sostener lo insostenible. Todo eso lo había enfrentado. Y ahora, al mirar su reflejo, no solo se reconocía, se gustaba, con cicatrices, sí, pero con una luz distinta, una que ya no pedía permiso para brillar. Un día, al salir de una conferencia donde fue invitada como ponente, una joven se acercó. ¿Cómo hiciste para no odiarlo? Valeria la miró a los ojos. Porque odiar te ata, y yo quería liberarme. La joven se quedó en silencio, y Valeria siguió su camino, porque su paz no dependía de la caída de Tomás. Dependía de haber soltado la necesidad de repararlo. Ella no estaba aquí para curarlo, ni para salvarlo. Estaba para vivirse entera, sin recortes, sin máscaras, sin fingir. Tomás, desde su departamento vacío, escuchaba cada vez más fuerte el ruido de su soledad. Nadie lo llamaba, nadie lo defendía. Había sido tan minucioso construyendo una imagen, que cuando cayó, no quedó nadie que lo conociera realmente. Valeria lo había visto venir, y por eso no lo empujó. Solo se apartó, y lo dejó caer solo, porque a veces, la mejor respuesta no es el golpe, es el vacío. Y en ese vacío, Tomás entendía por fin lo que había perdido. No una esposa, una aliada, una mujer que era casa, y que ya no lo era. En las redes, las mujeres compartían frases de su discurso. Una se volvió viral. Cuando una mujer abre los ojos, ya no hay vuelta atrás. Era repetida, celebrada, tatuada. Valeria no lo había planeado. No quería fama, solo quería verdad. Y, sin querer, se convirtió en un faro. En una prueba viva de que el dolor no es el final, es la puerta. Y al cruzarla, lo que hay no es oscuridad, es libertad. Y eso, más que cualquier castigo, fue su mayor victoria. La entrevista en vivo fue anunciada como uno de los eventos televisivos más esperados del año. La arquitecta que expuso a su esposo infiel frente a todos, su versión sin cortes. Valeria aceptó no por fama, ni por venganza. Aceptó porque sabía que había miles, millones de mujeres que necesitaban escuchar que sí se puede volver a empezar, que sí se puede pasar del llanto a la claridad, del temblor a la firmeza, del silencio a la voz propia. La entrevista se realizaría en un estudio sencillo, elegante, conducida por una periodista reconocida por su sensibilidad. Nada de amarillismo, solo verdad. Y eso era todo lo que Valeria quería ofrecer. Su verdad. Llegó al canal vestida de blanco roto, sin joyas, con el cabello suelto. Su presencia imponía sin esfuerzo. La maquilladora le ofreció retoques, pero ella pidió lo justo. No quiero esconder nada, que se me vea tal como soy. Y así fue. Cuando se encendieron las luces del estudio, el país entero la vio por primera vez no como la esposa traicionada, sino como la mujer que sobrevivió y floreció. La periodista la recibió con respeto. Gracias por estar aquí. Valeria sonrió con suavidad. Gracias por permitirme hablarle a quienes aún no se atreven. Durante casi una hora, habló sin lágrimas, pero con emoción. Relató su historia desde el inicio, sin morbo, sin necesidad de ensuciar. Habló de su ingenuidad inicial, de sus silencios, de su despertar, pero también de su rabia, de su fuerza, de su plan. No hice lo que hice para destruir a nadie, dijo con firmeza. Lo hice para no destruirme a mí misma. Y ese fue el momento en que muchas mujeres, en distintos rincones, comenzaron a llorar frente al televisor. Porque esa frase no era solo de ella, era de todas. Al final, la periodista le preguntó, ¿qué aprendiste de todo esto? Valeria sonrió, por primera vez, con alegría genuina. Aprendí que no soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí hacer con eso. El aplauso fue inmediato, pero más que los aplausos en el estudio, lo que Valeria sintió fue una ola de conexión invisible, como si al compartir su historia, hubiera activado el permiso para que otras también empezaran a escribir la suya. Y eso era más poderoso que cualquier castigo, que cualquier caída ajena. Era un renacer colectivo. Pocas semanas después, lanzó un proyecto que llevaba meses preparando en secreto. Una fundación dedicada al empoderamiento emocional de mujeres que han vivido traición, abandono, manipulación. La llamó Renacidas. No era una fundación de víctimas,
Era un espacio de transformación. Allí ofrecían terapia accesible, talleres, acompañamiento legal y, sobre todo, comunidad. Porque Valeria sabía que el dolor duele menos cuando una no se siente sola. Lo había vivido en carne propia. Y ahora quería que otras no tuvieran que hacerlo sin red. Las redes estallaron de apoyo. Mujeres de todas las edades, de distintos países, le escribían agradeciendo. No por la exposición, sino por la dignidad. Por mostrar que no hacía falta caer con furia, sino levantarse con propósito. Algunas compartían fotos con el logo de Renacidas. Otras tatuaban la frase que las marcó. Cuando una mujer abre los ojos, ya no hay vuelta atrás. Valeria no buscó convertirse en símbolo, pero cuando el dolor se transforma en voz, la voz se vuelve eco, y el eco se vuelve revolución. Tomás, por su parte, desapareció del ojo público. Vendió su parte restante de la empresa, canceló contratos, perdió patrocinadores, se mudó a un barrio alejado, intentando recomenzar lejos de los susurros. Bianca no volvió a aparecer. Algunos dicen que se reinventó bajo otro nombre, en otro país. Pero eso ya no era parte de la historia de Valeria. Porque lo más superador de todo es cuando dejas de nombrar a quien ya no merece estar en tu narrativa. Y ella lo había logrado. Sin odio, sin revancha, solo cerrando el capítulo con punto final. Una tarde, al salir de una charla que dio frente a 300 mujeres, Valeria se quedó sola en el escenario vacío. Miró las sillas, recordó la fiesta, recordó el escenario donde rompió el silencio. Y se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. No de tristeza, de alivio, porque su vida ya no era una actuación. Era verdad, pura, dolorosa, hermosa. Cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. Sabía que había muchas historias por vivir, que vendrían otros desafíos. Pero el más difícil ya lo había superado. Dejar de vivir para agradar y empezar a vivir para sentirse en paz. Esa noche, frente al espejo, se miró como hacía meses no lo hacía. No con juicio, no buscando fallas, sino con gratitud. Se acercó al reflejo, tocó el cristal y murmuró. Ahora sí, fue mi última cena con él. Y la primera conmigo misma. Y apagó la luz. Historias como esta nos dejan sin palabras. Un mensaje, una traición, y todo se derrumba. Pero detrás de cada dolor, hay una verdad que necesita ser vista. Y a veces, lo que más duele es descubrir que todo lo que vivimos fue una mentira bien construida. Si esta historia te tocó, te dejé aquí en la pantalla final un video que también va a sacudirte. En él, vas a ver cómo una simple cena romántica puede esconder un secreto devastador. Créeme, ver ese video es dar un paso más en este camino de entender lo que sentimos y cómo seguir adelante. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.